tardes compañeros, muy buenas tardes licenciada. Mi nombre es Wilbert Meneses, soy de la carrera de Relaciones Internacionales. Hoy hablaremos de la política internacional. Bueno, como primer concepto tenemos que entender qué son las relaciones internacionales. Según la autora Karen Minsk, las relaciones internacionales son la interacción de los actores internacionales dentro de la política internacional, entendiendo los actores internacionales como los estados, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, individuos y fuerzas transnacionales. Bueno, vamos a las teorías de las relaciones internacionales que podemos aplicar en la política internacional. El idealismo o liberalismo, si bien nace con la perspectiva de Platón sobre las necesidades del ser humano, hablaremos y nos enfocaremos un poco más en el pensamiento de Kant. Kant pensaba en cómo solucionar las necesidades del individuo de manera pacífica. Y es gracias a esto que habla de las negociaciones. Negociaciones que se van influenciando entre los actores, entre las entidades individuales, que pueden verse añadidas a las necesidades y los requerimientos del individuo. Esto de manera pacífica. El realismo, por otro lado, es algo más esporádico a lo que sería el pensamiento del poder estatal dentro de la interacción global. El Estado es como un único ente importante cuando hablamos de las relaciones internacionales y el único que puede fungir con el poder de la decisión y la toma de acciones. Luego el transnacionalismo. Podemos decir que el transnacionalismo es una de las teorías más nuevas de lo que son las relaciones internacionales porque se ve tomado en cuenta a partir del movimiento globalista de las empresas y cómo éstas pueden fungir en el sistema internacional a través de las necesidades y a través de las oportunidades que pueden brindar las empresas en la convicción de los estados. Vamos con otro punto que son los actores internacionales. Los actores internacionales, como ya habíamos mencionado anteriormente, viene siendo como la cabeza de esto el Estado, que es una sociedad jurídica y políticamente organizada en un determinado territorio, que los estados tienen intereses nacionales, estos basados en la política nacional y basados en las necesidades del Estado. La política exterior, que es una extensión de la política interna de un Estado para así buscar congeniarlas o buscar ampliarlas y recursearlas en lo que sería el sistema internacional, en la política internacional. El servicio exterior, que sería la manera en la que el Estado envía cierto personal calificado para realizar labores al exterior del país, al exterior del Estado, que son los consulados y las embajadas. Si bien los consulados y las embajadas se encuentran como entidades que se ven fungiendo un poder importante en el exterior, podemos tomar en cuenta que las embajadas son mucho más importantes que los consulados cuando se habla de las necesidades del Estado. Los consulados, por otro lado, son quienes se encargan de las necesidades del individuo y cómo éste puede ver en algunas ocasiones fragmentadas sus libertades, fragmentadas también sus necesidades, y esto puede verse ayudado con los consulados, tanto en la índole económica, política y social, cuando se trata de las necesidades de un individuo que se encuentra en otro estado. Las embajadas, por otro lado, son las que se encargan de la política exterior y cómo esta puede también llevar a cabo ciertas negociaciones, ciertos convenios o ciertos tratados de un estado con otro. Las organizaciones intergubernamentales. Las organizaciones intergubernamentales, como bien se menciona, es el tratado que tienen los estados entre sí y cómo esta puede también fungir con cierta diplomacia, con la cual buscan entender las necesidades de los estados y cómo éstas pueden llegar a una negociación para lo que son sus recursos de manera pacífica. Estos serían los puntos que, si bien entrelazamos entre estas dos, lo tenemos en cuenta porque la diplomacia nace como una ciencia que busca entender las necesidades de las partes y cómo los estados pueden tratar entre sí. La negociación es dependiente, la diplomacia es dependiente de la negociación y la paz es el único medio por el cual se pueden llegar a este tipo de negociaciones diplomáticas. Organizaciones no gubernamentales, como su nombre lo indica, son organizaciones que no están vinculadas directamente con el gobierno, con un estado, sino que trabajan de manera independiente. Están generalmente hechas por individuos con fines no lucrativos, que de alguna manera se radican en importancias que le dan el individuo a ciertos caracteres, ya sean ambientales, sociales, culturales.
El individuo, si bien el individuo es la parte fundamental de lo que serían las relaciones internacionales y la parte fundamental de los sectores internacionales, ya que sin individuo no habría Estado y sin Estado no habría organizaciones intergubernamentales, ONGs, etc., el individuo es más que todo como un veedor en las relaciones internacionales, ya que solo está sujeto a las relaciones internacionales por obligaciones y por reglamento general no puede practicar ni aplicar ningún cambio interesante a lo que sería el sistema global de manera individual. Las fuerzas transnacionales. Las fuerzas transnacionales son aquellas fuerzas que exceden al poder del Estado y de alguna manera pueden influir en lo que es la política internacional. Tenemos las fuerzas multinacionales, que son las empresas que pueden fungir de alguna manera en el Estado, o que pueden de alguna manera generar algún tipo de cambio de manera social, cultural o económica. La opinión pública internacional. La opinión pública internacional sería la opinión que vierten los que son mandatarios en otros estados, que pueden de alguna manera cambiar el pensamiento de un estado o cambiar la dirección que está tomando la política de un estado. Esto se puede ver reflejado como un ejemplo en lo que fue México y Estados Unidos, cuando Estados Unidos habló de la inmigración mexicana. También se puede ver reflejado en los acuerdos que ha tenido Bolivia, en los cuales Rusia ha tenido mucho que ver en las posturas que ha tomado el presidente Vladimir Putin y cómo esto pudo cambiar o de alguna manera delimitar la manera de accionar del Estado boliviano. Bueno, vamos a la política internacional. La política internacional es el momento en el cual se verifican las actividades de los actores internacionales y cómo estos se entrelazan de manera individual y de manera colectiva. Tenemos la sociedad internacional, que es la que está compuesta por los actores internacionales y cómo se relacionan entre sí. El sistema internacional, que sería el lugar donde se ven estas relaciones. Y el orden internacional, que el orden internacional vendría a ser así como un orden jerárquico, un orden natural, en un determinado tiempo, en el cual los estados van disponiendo cuáles son sus capacidades y quiénes son los más importantes o quiénes son los que toman el poder jerárquico total de lo que podría ser un sistema internacional. Tenemos como ejemplos lo que fue un sistema unipolar, un sistema bipolar. Primero vamos a comenzar por ahí. Cuando fue la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia tuvieron el foco de poder más importante en los últimos años, ya que esos dos puntos tomaron en cuenta lo que podría ser la economía, la política y el sistema social de lo que eran los estados que apoyaban a distintos bandos. Pero luego de la caída de la URSS se crea un sistema unipolar en el cual los Estados Unidos toman un poder total en lo que es el poder que podía tener con otros estados, y todos estaban en el foco de lo que hacía Estados Unidos para cómo es ver que éste llegase a tomar en cuenta sus necesidades y cómo éste podría tomar en cuenta los convenios con los distintos estados. Al día de hoy estamos en un sistema multipolar, ya que tenemos como potencias emergentes a lo que es Japón, la India, Brasil, Corea, en el cual vemos que el sistema y la polaridad de poder se dispersó y ya no depende netamente de la actividad de un solo estado, sino que también depende de la actividad de más de un estado. Esto lo podemos ver reflejado en la caída de la importancia de lo que es Rusia y el levantamiento que ha tenido en los últimos años, y la caída total prácticamente o parcial de los Estados Unidos en cuanto a la importancia, teniendo en cuenta que China y Japón se han posicionado de mejor manera. Esto como China hace unos días como una de las potencias económicas más importantes, de hecho la número 1 a nivel mundial. Entonces, esto para concluir. Muchas gracias, licenciada, muchas gracias, compañeros. Espero que